¿Qué sucede cuando millones de personas reciben un mensaje supuestamente escrito por el Papa, pero el Vaticano nunca lo publicó? En las últimas semanas, una carta atribuida a un Papa León XIV comenzó a circular por redes sociales, dirigida específicamente a quienes ya no rezan. El mensaje conmovió a miles, generó debates acalorados y dividió comunidades de fe. Pero hay un problema: ese Papa nunca existió, y esa carta nunca fue escrita. Hoy vamos a investigar juntos cómo una falsificación logró engañar a creyentes de todo el mundo, por qué este tipo de desinformación es tan peligrosa para la fe y que nos revela sobre nuestra relación con la verdad en la era digital. No se trata solo de un mensaje falso. Se trata de algo mucho más profundo que afecta la confianza, la autoridad espiritual y la manera en que millones de personas entienden su relación con la Iglesia. Si este tema te inquieta tanto como a mí, acompáñame hasta el final. Y si crees que este análisis puede ayudar a alguien a no caer en estas trampas, considera suscribirte, porque lo que descubriremos hoy cambia la forma en que debemos consumir contenido religioso para siempre. Todo comenzó de manera aparentemente inocente. En grupos de WhatsApp, páginas de Facebook y canales de Telegram empezó a aparecer una carta con un encabezado solemne: mensaje del Papa León XIV a los que ya no rezan. El texto era emotivo, lleno de compasión, invitando a los alejados de la fe a regresar al rezo, al silencio interior, a la conexión con lo divino. Tenía el tono perfecto, ni demasiado severo ni demasiado permisivo. Hablaba directamente al corazón de quien se siente culpable por haberse distanciado de la oración. Miles de personas lo compartieron con lágrimas en los ojos. Comentarios como "esto es justo lo que necesitaba escuchar" o "qué papa tan sabio tenemos" inundaron las publicaciones. Algunos incluso imprimieron la carta para colocarla en sus altares domésticos. Parecía el mensaje perfecto en el momento perfecto. Pero cuando verificadores de hechos y periodistas especializados en temas vaticanos comenzaron a investigar, descubrieron algo perturbador. No existe ningún Papa León XIV. El actual Papa es Francisco, el Papa número 266 de la Iglesia Católica. Nunca ha existido un León XIV en la historia papal. El último Papa León fue León XIII, quien falleció en 1903, hace más de 100 años. Según analistas de medios religiosos, esta no fue la primera vez que circulan mensajes falsos atribuidos a autoridades de la Iglesia. Existe un patrón que se repite: mensajes emotivos, aparentemente inofensivos, que apelan a sentimientos de culpa, nostalgia o esperanza. Y funcionan porque tocan fibras muy sensibles en personas que buscan genuinamente orientación espiritual. Pero hay algo que casi nadie menciona en los reportes superficiales sobre este caso. Algo que hace que esta falsificación sea particularmente inquietante. La pregunta que deberíamos hacernos no es simplemente quién creó esta carta falsa, sino por qué resultó tan creíble. Y la respuesta nos lleva a un debate interno que la propia Iglesia Católica enfrenta en este momento: la crisis de autoridad en la era digital. Analistas de comunicación vaticana señalan que existe una fragmentación sin precedentes en la manera en que los fieles reciben información religiosa. Antes, la autoridad fluía de manera vertical, del Papa a los obispos, de los obispos a los sacerdotes, de los sacerdotes a los feligreses. Hoy, esa cadena se ha roto. Millones de católicos reciben sus enseñanzas religiosas a través de influencers, páginas no verificadas, cadenas de mensajes y vídeos de YouTube, sin ningún tipo de filtro institucional. Algunos teólogos interpretan esto como una democratización de la fe. Otros lo ven como una amenaza existencial a la unidad doctrinal. El debate se intensificó cuando, tras la viralización de la carta del falso León XIV, varios sacerdotes admitieron que ellos mismos habían compartido el mensaje sin verificar su autenticidad. Uno de ellos confesó en una entrevista: "Sonaba tan real, tan papal, que nunca dudé". Esto plantea una pregunta incómoda. Si los propios sacerdotes no pueden distinguir un mensaje auténtico de uno falso, ¿cómo podemos esperar que los fieles comunes lo hagan? Existe un debate entre comunicadores católicos sobre si la Iglesia ha fallado en educar a sus miembros sobre alfabetización mediática. Algunos argumentan que la institución ha sido demasiado lenta en adaptarse a las realidades digitales, dejando un vacío que otros han llenado con desinformación. Otros sostienen que el problema no es institucional sino cultural. Vivimos en una época donde la emoción supera a la verificación, donde compartimos antes de pensar. Pero detrás de todo esto hay una dimensión más profunda, casi espiritual.
Cuando alguien comparte una carta falsa del Papa creyendo que es real, no solo está compartiendo información incorrecta, está participando, sin saberlo, en la erosión de la autoridad papal genuina. Está contribuyendo a un entorno donde se vuelve imposible distinguir la voz auténtica del magisterio de las voces que simplemente imitan su tono. Algunos fieles han expresado su frustración en foros católicos. Si no puedo confiar en que un mensaje del Papa sea realmente del Papa, ¿en qué puedo confiar? Esta pregunta resume el verdadero daño de estas falsificaciones. No solo engañan momentáneamente, destruyen la confianza a largo plazo. Y hay otro elemento que complica aún más la situación. Analistas de desinformación religiosa han observado que muchas de estas cartas falsas contienen mensajes teológicamente correctos. No están promoviendo herejías ni doctrinas extrañas. Están diciendo cosas que perfectamente podría decir un papa real. Esto las hace doblemente peligrosas, porque el contenido en sí mismo no levanta alarmas doctrinales. El problema entonces no es que se dice, sino quién se dice que lo dice. Es un tipo de fraude de identidad espiritual. Y este fraude tiene consecuencias que van más allá de lo inmediato. Pensemos en las personas mayores, aquellas que crecieron en una época donde la autoridad papal era indiscutible, donde lo que decía el Papa era ley divina. Para ellos, recibir un mensaje supuestamente papal a través de sus nietos por WhatsApp no genera sospecha, genera gratitud. Gratitud de que el Santo Padre se acuerde de ellos en su alejamiento. Y cuando descubren que era falso, el dolor no es solo intelectual, es profundamente emocional. Varios grupos de apoyo pastoral han reportado casos de personas mayores que, tras descubrir que la carta era falsa, entraron en crisis de fe. Si esto era mentira, ¿qué más de lo que me han enseñado es mentira?, preguntó una señora de 80 años a su párroco. Esta generalización del escepticismo es quizás el daño más insidioso de la desinformación religiosa. Pero lo que casi nadie había considerado hasta ahora es la posibilidad de que estas falsificaciones no sean errores inocentes o bromas de mal gusto. Existe la posibilidad de que sean experimentos deliberados para medir hasta qué punto se puede manipular la opinión de millones de creyentes. Y eso nos lleva a la parte más oscura de esta investigación. Cuando organizaciones de verificación comenzaron a rastrear el origen de la carta del Papa León XIV, descubrieron algo inquietante. No provenía de una única fuente. Múltiples versiones ligeramente diferentes aparecieron casi simultáneamente en distintos países de habla hispana: Argentina, México, España, Colombia, todas con pequeñas variaciones en el texto, pero todas atribuidas al mismo Papa inexistente. Esto sugiere, según expertos en desinformación digital, que no fue una sola persona creando una carta como broma. Fue algo más coordinado. Algunos investigadores han planteado la hipótesis de que pudo tratarse de una prueba. Ver qué tan rápido se propaga contenido religioso falso, qué tipo de lenguaje genera más engagement, qué tan efectivamente se puede suplantar la autoridad papal sin consecuencias inmediatas. Si esto es cierto, las implicaciones son devastadoras. Significa que alguien, en algún lugar, está construyendo la infraestructura necesaria para manipular masivamente a comunidades de fe. Y lo más aterrador es que funcionó. Millones de personas compartieron, lloraron, rezaron y reflexionaron sobre palabras que nunca fueron pronunciadas por ninguna autoridad legítima. Existe un debate entre teólogos moralistas sobre la gravedad ética de este tipo de engaño. Algunos argumentan que si el mensaje en sí mismo es edificante y no contradice la doctrina, el daño es menor. Otros sostienen que esto representa una de las formas más perversas de manipulación, porque usa la sed genuina de las personas por orientación espiritual como arma contra ellas mismas. Analistas especializados en propaganda digital han identificado patrones similares en otros contextos religiosos. Mensajes falsos atribuidos a rabinos prominentes en comunidades judías, supuestos sermones de imanes respetados en comunidades musulmanas, citas inventadas de líderes evangélicos. El fenómeno no es exclusivo del catolicismo. Es una estrategia que explota la vulnerabilidad de la fe en cualquier tradición religiosa. Imagina por un momento la experiencia individual de alguien que recibió esa carta. Una persona que se había alejado de la oración, que cargaba culpa por su distanciamiento de la fe, que recibió ese mensaje como un signo divino, una señal de que Dios no la había abandonado. Esa persona compartió la carta con su familia, lloró al leerla, quizás hasta retomó el hábito de rezar inspirada por esas palabras. Y luego descubrió que todo era mentira. ¿Qué le sucede a la fe de esa persona?
¿Cómo procesa la traición no solo de quien creó la falsificación, sino de todos los que la propagaron sin verificar? ¿Cómo distingue, de ahí en adelante, entre inspiración genuina y manipulación calculada? Este es el verdadero costo de la desinformación religiosa. No son solo números, estadísticas de compartidos o métricas de viralidad. Son vidas espirituales reales afectadas por engaños que explotan la parte más vulnerable del ser humano: su necesidad de trascendencia, de perdón, de conexión con algo más grande que sí mismo. Analistas vaticanos han señalado que la Iglesia Católica enfrenta ahora un dilema comunicacional sin precedentes. Por un lado, necesita mantener su autoridad magisterial, su capacidad de enseñar con claridad y uniformidad. Por otro lado, vive en un ecosistema mediático donde cualquiera puede crear un mensaje que suene papal, que use el lenguaje adecuado, que apele a las emociones correctas y hacerlo viral en cuestión de horas. La respuesta tradicional sería fortalecer los canales oficiales, educar a los fieles sobre cómo verificar fuentes. Pero eso asume que las personas quieren verificar. Y la evidencia sugiere algo más complejo. Muchas personas compartieron la carta del Papa León XIV incluso después de que se confirmó que era falsa. Algunos dijeron: no me importa si no es real, el mensaje es hermoso. Otros afirmaron: aunque no sea del Papa, es lo que el Papa debería estar diciendo. Esto revela una grieta profunda entre la autoridad institucional y la autoridad emocional. Para algunos creyentes, la verdad de un mensaje ya no depende de quién lo dice oficialmente, sino de cómo resuena con sus propias experiencias y necesidades espirituales. Es una forma de individualismo religioso que la Iglesia no sabe cómo manejar. Algunos sociólogos de la religión interpretan esto como síntoma de un cambio generacional más amplio. Las generaciones más jóvenes, incluso cuando son religiosas, tienden a construir su fe de manera más personal y menos institucional. Para ellos, la autoridad no viene automáticamente con el cargo, sino que debe ganarse a través de la autenticidad y la relevancia. Este cambio cultural choca frontalmente con estructuras eclesiásticas que operan bajo el principio de autoridad jerárquica. Pero quizás lo más perturbador es lo que este caso nos dice sobre nosotros mismos, sobre nuestra disposición a creer lo que queremos creer, sobre nuestra resistencia a hacer el trabajo difícil de verificar antes de compartir, sobre cómo nuestra necesidad de significado puede ser usada en nuestra contra, y sobre cómo, en el fondo, preferimos una mentira hermosa a una verdad incómoda. Entonces, ¿qué podemos aprender de la carta que nunca existió? ¿Qué nos enseña el caso del Papa León XIV sobre nuestra relación con la fe, la verdad y la información en el siglo XXI? Primero, y esto es fundamental, debemos entender que la desinformación religiosa no es un problema técnico. Es un problema espiritual. No se resuelve simplemente con mejor tecnología de verificación o algoritmos más sofisticados. Se resuelve con algo mucho más antiguo y difícil: discernimiento. El discernimiento es una práctica espiritual que la tradición católica ha cultivado durante siglos. Es la capacidad de distinguir entre lo que viene de Dios y lo que viene de otras fuentes, entre lo que edifica genuinamente y lo que solo satisface nuestros deseos inmediatos, entre la verdad que nos libera y la falsedad que nos consuela temporalmente. En la era digital, el discernimiento requiere nuevas habilidades. Significa hacer una pausa antes de compartir. Significa preguntar: ¿de dónde viene esto? ¿Quién lo escribió? ¿Está confirmado por fuentes oficiales? Significa elegir conscientemente la responsabilidad sobre la viralidad, la verdad sobre la emoción, la paciencia sobre la urgencia. Varios obispos han emitido comunicados tras el incidente del Papa León XIV, y todos coinciden en un punto central. Cada católico tiene ahora una responsabilidad personal de verificar antes de compartir contenido religioso. No es solo una cuestión de cortesía digital. Es una cuestión de caridad cristiana, porque cada vez que compartimos desinformación, estamos potencialmente causando daño espiritual a otros. Algunos fieles han interpretado estos llamados como una carga adicional, una tarea más en sus ya complicadas vidas. Pero otros lo han visto como una oportunidad de practicar la fe de manera más consciente y madura, como una invitación a ser no solo consumidores de contenido religioso, sino custodios de la verdad. El impacto de este caso en las comunidades católicas ha sido mixto. Algunos grupos parroquiales han implementado pequeños talleres de alfabetización digital para adultos mayores, enseñándoles cómo identificar fuentes confiables.
Otros han creado sistemas de verificación comunitaria donde, antes de compartir algo en el grupo de la parroquia, alguien se toma el tiempo de confirmar su autenticidad. Existe incluso una diócesis en España que ha creado un equipo de verificación pastoral, un grupo de voluntarios que monitorean las redes sociales buscando desinformación religiosa y respondiendo rápidamente con información correcta. Según reportan, han logrado detener la propagación de al menos 5 cartas falsas en los últimos 3 meses. Pero también ha habido resistencia. Personas que sienten que verificar es desconfiar, que cuestionar es dudar, que la fe verdadera no necesita pruebas. Este es quizás el malentendido más peligroso: confundir fe con credulidad. La fe católica nunca ha sido ciega. Ha sido una fe que busca entender, que hace preguntas, que examina cuidadosamente antes de asentir. Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes doctores de la Iglesia, dedicó su vida a cuestionar, investigar y verificar, no para destruir la fe, sino para fortalecerla. Esa tradición de rigor intelectual al servicio de la fe es más necesaria hoy que nunca. Y aquí llegamos a algo que trasciende el caso específico del Papa León XIV. Vivimos en una época de crisis de autoridad generalizada, no solo en la Iglesia, sino en todas las instituciones, gobiernos, medios de comunicación, ciencia, educación. La gente ya no sabe en quién confiar. Y en ese vacío de confianza, prosperan todo tipo de voces que imitan autoridad sin tenerla. La respuesta no puede ser simplemente restaurar la autoridad del pasado, porque esa autoridad dependía de un monopolio informacional que ya no existe. Tiene que ser algo nuevo. Una autoridad ganada día a día a través de la transparencia, la consistencia, la honestidad y el servicio genuino. Una autoridad que no exige obediencia ciega, sino que invita al diálogo consciente. Para los católicos que se sienten perdidos en este nuevo paisaje, existe un consuelo profundo. La verdad siempre ha sido más fuerte que la mentira. Puede que tarde más en propagarse. Puede que no sea tan emocionante. Puede que requiera más esfuerzo para ser comprendida. Pero resiste. La mentira se desvanece cuando se expone a la luz. La verdad se fortalece. El caso del Papa León XIV terminó siendo, paradójicamente, una bendición disfrazada. Despertó a millones de personas a la realidad de la desinformación religiosa. Generó conversaciones necesarias sobre responsabilidad digital. Obligó a la Iglesia a tomar más en serio su presencia online y su comunicación oficial. Y recordó a todos los creyentes que la fe madura siempre incluye pensamiento crítico. Entonces, ¿qué hacer ahora? Si has compartido la carta del Papa León XIV o cualquier otro contenido sin verificar, no te culpes. La mayoría de nosotros lo hemos hecho en algún momento. Pero puedes tomar una decisión diferente de aquí en adelante. Puedes ser parte de la solución en lugar del problema. Verifica antes de compartir. Busca las fuentes oficiales. El Vaticano tiene canales oficiales claramente identificados. Vatican News, la cuenta oficial del Papa en redes sociales, el sitio web oficial del Vaticano. Si algo importante realmente viene del Papa, estará en estos canales primero. Si no lo encuentras ahí, probablemente sea falso. Enséñale a otros a hacer lo mismo, especialmente a las personas mayores en tu comunidad que pueden ser más vulnerables a estos engaños. No lo hagas de manera condescendiente, sino con amor y paciencia. Recuerda que todos estamos aprendiendo a navegar este nuevo mundo digital. Y recuerda, la verdad no necesita urgencia artificial. No necesita que la compartas inmediatamente antes de verificarla. La verdad puede esperar. La mentira es la que tiene prisa. Me gustaría saber tu opinión sobre todo esto. ¿Has recibido mensajes religiosos que después descubriste que eran falsos? ¿Cómo afectó eso tu fe? ¿Qué estrategias has desarrollado para protegerte de la desinformación? Déjame tu reflexión en los comentarios. Tu experiencia puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Si este análisis te pareció útil, si crees que puede ayudar a proteger a alguien de caer en engaños similares, compártelo. No por las vistas, sino porque este conocimiento puede prevenir que otros sufran el dolor de descubrir que su inspiración espiritual fue una manipulación. Y si aún no estás suscrito a este canal, considera hacerlo. Aquí seguiremos investigando estos temas complejos que afectan nuestra fe en el mundo moderno, siempre desde el respeto, la honestidad intelectual y el compromiso con la verdad. Finalmente, te dejo con una pregunta para reflexionar durante los próximos días. ¿Qué es más importante para tu vida espiritual?
consumir mensajes que te hagan sentir bien o buscar la verdad aunque sea incómoda. Tu respuesta a esa pregunta determinará si eres presa fácil de la desinformación o un guardián consciente de la verdad. Y créeme, en los tiempos que vivimos, necesitamos desesperadamente más guardianes de la verdad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos investigando las realidades complejas de la fe en el siglo XXI. Hasta entonces, que la verdad te guíe, que tengas el coraje de buscarla incluso cuando sea difícil, y que nunca confundas la comodidad de una mentira hermosa con la libertad que solo la verdad puede darte. Gracias por acompañarme en esta investigación. Gracias por tu tiempo, por tu atención y sobre todo, por tu compromiso con una fe más consciente y responsable. El futuro de la Iglesia, el futuro de nuestra fe compartida, depende de personas como tú que están dispuestas a hacer el trabajo difícil de discernir, verificar y defender la verdad. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Si has llegado hasta aquí, significa que realmente te importa proteger tu fe y la de tu comunidad de la desinformación. Por eso quiero darte algo especial, una guía práctica, paso a paso, que puedes usar inmediatamente para verificar cualquier contenido religioso antes de compartirlo. Esto no es teoría, son herramientas concretas que funcionan. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto en tecnología para aplicarlas. Solo necesitas 30 segundos de paciencia antes de presionar el botón de compartir. Vamos a dividir esto en 5 pasos simples que pueden salvar tu comunidad de caer en la próxima oleada de desinformación religiosa. Antes de compartir cualquier mensaje religioso que te llegue por redes sociales, detente y hazte estas 3 preguntas rápidas. Primera pregunta: ¿este mensaje me genera una emoción muy fuerte? Si la respuesta es sí, ten cuidado. Los creadores de desinformación saben que cuando estamos emocionados, nuestro pensamiento crítico disminuye. Un mensaje auténtico del Papa puede ser emotivo, pero no debería sentirse manipulador o exageradamente dramático. Segunda pregunta: ¿este mensaje me pide que lo comparta urgentemente? Frases como comparte antes de que lo borren, el Vaticano no quiere que veas esto, o comparte si amas a Jesús son señales de alarma. La verdad no tiene prisa. La mentira sí. Tercera pregunta: ¿puedo identificar claramente quién escribió esto y cuándo? Si no hay fecha, si no hay firma oficial, si no hay referencia a una fuente verificable, probablemente sea falso. Estas 3 preguntas te toman literalmente 3 segundos, pero pueden ahorrarte el dolor de compartir una mentira. Aquí está la lista definitiva de fuentes oficiales del Vaticano. Guarda esta información, compártela con tu grupo parroquial, enséñasela a tus padres y abuelos. Para noticias oficiales del Papa Francisco, Vatican News en español, encontrarás el sitio buscando Vatican News Español. Todas las homilías, mensajes y documentos oficiales aparecen aquí primero. Para documentos papales y magisteriales, el sitio web oficial del Vaticano, .va. Todo documento oficial está publicado aquí en múltiples idiomas. Para redes sociales, la cuenta verificada de Twitter del Papa Francisco es @pontifex_es. Tiene el check azul de verificación. Si no tiene ese check, no es oficial. Para audiencias y eventos en vivo, Vatican Media transmite todo en directo y tiene archivo de vídeos oficiales. Si un mensaje supuestamente del Papa no aparece en ninguno de estos lugares, y especialmente si hace referencia a un Papa que no existe como León XIV, es falso. Punto. No hay excepciones. No hay, es que se filtró antes de publicarse oficialmente. Eso no es como funciona el Vaticano. Ahora te voy a enseñar cómo verificar algo en menos de 30 segundos usando tu teléfono. Digamos que recibes un mensaje que dice el Papa Francisco acaba de declarar que tal cosa. Aquí está lo que haces. Abre Google. Escribe exactamente Papa Francisco más la frase clave del mensaje, más la palabra Vatican News. Por ejemplo, Papa Francisco oración León XIV Vatican News. Si es real, aparecerá en los primeros resultados con la fuente oficial. Segundo truco, agrega la palabra verificado o fact. Checa tu búsqueda. Organizaciones de verificación como Neutral, Maldita, F-Verifica y otras ya habrán analizado contenido viral falso. Si muchos están compartiendo algo falso, estos verificadores ya lo habrán investigado. Tercer truco, busca la fecha. Si el mensaje habla de algo que supuestamente el Papa dijo hoy o esta semana, busca noticias del Vaticano de esa fecha específica.
Vatican News publica todo cronológicamente. Si no está ahí, no sucedió. Estos 3 trucos de búsqueda te toman 20 a 30 segundos. Menos tiempo del que tardas en escribir amén en los comentarios. Ahora hablemos de las banderas rojas visuales. Hay ciertos elementos en mensajes falsos que se repiten una y otra vez. Aprende a identificarlos. Diseño gráfico excesivo. Mensajes reales del Vaticano son sobrios, elegantes, simples. Si ves un mensaje del Papa con fondo de nubes, rayos de luz dorados, exceso de emojis de manos rezando o diseño que parece póster motivacional, probablemente es falso. Errores de formato. El Vaticano tiene estándares muy específicos para títulos, encabezados y firmas. Un documento oficial nunca diría mensaje del Papa León XIV a los que ya no rezan como si fuera título de vídeo de YouTube. Diría algo como carta apostólica o exhortación con formato formal. Lenguaje demasiado casual o demasiado emotivo. El Papa Francisco tiene un estilo directo y cercano, pero sus documentos oficiales mantienen cierta formalidad. Si suena como tu tía escribiendo en Facebook, no es del Papa. Ausencia de logotipos oficiales. Documentos reales del Vaticano llevan el escudo papal, fechas litúrgicas específicas y formato institucional. Los falsos rara vez se toman ese trabajo. Y la señal más obvia. Si menciona a un papa que no existe o que ya murió como si estuviera vivo, es automáticamente falso. No necesitas investigar más. Finalmente, hablemos de algo incómodo pero importante. ¿Qué hacer si descubres que ya compartiste la carta del Papa León XIV o cualquier otra desinformación religiosa? Primero, no te paralices por la vergüenza. Todos nos hemos equivocado. Lo importante no es que compartiste algo falso sin saberlo. Lo importante es qué haces cuando te enteras. Segundo, borra o corrige inmediatamente. Vuelve a donde compartiste mensaje, sea WhatsApp, Facebook, Instagram, donde sea, y publica una corrección. Algo simple como, compartí este mensaje creyendo que era real, pero he verificado y es falso. El Papa León XIV no existe. Disculpas por el error. Esta humildad hace más por la verdad que 1000 mensajes correctos. Tercero, aprovecha para educar. Cuando corrijas tu error, agrega información útil. He aprendido a verificar antes de compartir. Aquí están las fuentes oficiales del Vaticano donde podemos confirmar información real. Convierte tu error en una lección para otros. Cuarto, no borres silenciosamente. Eso deja el mensaje falso circulando entre quienes ya lo vieron de ti. Siempre corrige públicamente donde compartiste públicamente. Y quinto, comprométete a verificar de ahora en adelante. Usa esta experiencia como punto de inflexión. Sé la persona que tu comunidad puede confiar que solo comparte verdad. Ahora quiero compartirte algunos recursos adicionales que pueden ayudarte a profundizar en esto. Existe una iniciativa llamada Red de Verificadores Católicos que agrupa a periodistas católicos especializados en combatir desinformación religiosa. Puedes encontrarlos en redes sociales y están siempre dispuestos a ayudar a verificar mensajes dudosos. Varias diócesis en España y Latinoamérica han creado líneas de WhatsApp donde puedes enviar mensajes sospechosos y ellos te responden si son auténticos o falsos. Pregunta en tu parroquia si existe algo así en tu diócesis. El sitio web de la Conferencia Episcopal de tu país usualmente tiene una sección de comunicados donde desmienten información falsa que esté circulando. Vale la pena revisarla semanalmente. Y algo muy importante, crea o únete a grupos de verificación en tu comunidad parroquial. Pueden ser tan simples como un chat de WhatsApp donde, antes de compartir algo en el grupo grande de la parroquia, lo verifican entre 3 o 4 personas primero. Este sistema de doble verificación ha demostrado ser extremadamente efectivo. Recuerda, no estás solo en esta lucha contra la desinformación. Hay miles de católicos comprometidos con la verdad que están haciendo este mismo trabajo. Juntos, podemos crear una cultura donde la verificación sea tan natural como el amén al final de una oración. Hay algo profundamente espiritual en este trabajo de verificación que quiero que entiendas. No es solo una tarea técnica o administrativa. Es un acto de caridad. Es proteger a tus hermanos y hermanas en la fe de ser engañados. Es defender la reputación de la iglesia que amas. Es honrar la verdad, que para nosotros los católicos es una persona. Cristo, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cada vez que te detienes a verificar antes de compartir, estás eligiendo la verdad sobre la conveniencia.
Estás diciendo, mi fe es demasiado importante como para tratarla con negligencia. Estás demostrando que tu compromiso con Cristo incluye compromiso con la verdad, incluso cuando verificar sea incómodo o tome tiempo. Y estás modelando para las generaciones más jóvenes cómo se ve una fe madura, responsable, que piensa críticamente sin perder el corazón devoto. Eso es exactamente lo que la Iglesia necesita en este momento histórico. El caso del Papa León XIV nos ha enseñado algo valioso: que la desinformación prospera en la pasividad, pero muere en la luz del escrutinio consciente. Cada vez que verificas, cada vez que corriges, cada vez que educas a otro, estás encendiendo una luz. Y miles de pequeñas luces juntas pueden iluminar toda la oscuridad de la mentira. Te voy a dejar con un desafío concreto. Durante los próximos 7 días, quiero que hagas esto. Día 1. Guarda los enlaces oficiales del Vaticano en los favoritos de tu navegador. Día 2. Enseña a una persona mayor de tu familia cómo verificar mensajes religiosos. Día 3. Revisa los últimos 10 mensajes religiosos que has compartido, verifica si todos eran auténticos. Día 4. Crea un mensaje simple explicando cómo verificar y compártelo en tus grupos de la parroquia. Día 5. Únete o crea un pequeño equipo de verificación en tu comunidad. Día 6. Practica buscando información oficial sobre alguna enseñanza del Papa que te interese. Día 7. Reflexiona en oración sobre tu compromiso con la verdad y escribe 3 maneras específicas en que puedes ser guardián de la verdad en tu círculo de influencia. Si haces esto, en una semana habrás transformado completamente tu relación con la información religiosa. Y habrás ayudado a otras personas a hacer lo mismo. Comparte en los comentarios cómo te fue con este desafío. Me encantaría escuchar tus experiencias, tus descubrimientos, incluso tus dificultades. Esta comunidad existe para apoyarnos mutuamente en el camino hacia una fe más consciente y verdadera. Y recuerda, cada vez que verificas antes de compartir, no solo estás evitando propagar una mentira, estás construyendo un futuro donde la verdad y la fe caminan juntas, donde la confianza se restaura, donde la autoridad espiritual genuina puede florecer. Gracias por comprometerte con este trabajo tan importante. Gracias por ser parte de la solución. Y gracias, sobre todo, por amar la verdad tanto como amas tu fe. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, verifica, educa, protege, y que la verdad de Cristo ilumine cada palabra que compartas.